docente, la verdad que no lo entiendo. No lo entiendo en términos, por lo menos en los términos en que está planteado, ¿no? Porque el paro docente, según Baradel y otros dirigentes sindicales, se hace porque no hay una paritaria nacional. Y se hace independientemente de que ya muchas provincias cerraron la paritaria provincial. Los docentes son empleados públicos provinciales, como los enfermeros, como los médicos, como los policías, como muchos jueces o fiscales. Y los gobernadores desde hace 20 años, desde que la educación se transfirió a las provincias, vienen reclamando que el gobierno nacional no discuta, no negocie salarios que no paga. Y eso es lo que hicimos. Cumplimos con la ley el año pasado, aumentamos un 72% el salario mínimo de unos 5.600 a 9.700 pesos y fijamos una pauta automática de actualización de ese mínimo salarial, que es un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil de la economía. Cuando nosotros asumimos, el salario mínimo de los docentes estaba cerca de un 20% por debajo del salario mínimo vital y móvil. ¿En cifra en cuánto es? Bueno, hoy el salario mínimo, como les decía, es casi 10.000 pesos. Sí, pero cuando subieron, ¿cuánto era? 5.600. 5.600. Una vez fijado el mínimo, ya el Ministerio de Educación de la Nación cumple con la ley. El Ministerio de Educación Nacional tiene, por la ley, muy estipulado cuáles son sus obligaciones. El calendario escolar, fijar el mínimo salarial, las condiciones laborales generales de los docentes, pero no tiene que discutir la paritaria anual, porque esa es una función de cada uno de los gobiernos provinciales, como está ocurriendo. De hecho, el 50% de las provincias ya cerró o está por cerrar en estos días la paritaria. Y en este marco de plena negociación, hacer un paro prácticamente por tiempo indeterminado, realmente no lo entiendo. Privarle a 5 millones de estudiantes, de los 12 millones que tenemos, de 5 millones de pibes, no tener clase. Pero lo que escucho, ministro, no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. En plena discusión usted de la está diciendo paritaria. que en este paro docente hay intención política. Sin duda, no tengo duda. No tengo duda porque no lo entiendo, A ver, cuando uno el paro es la última instancia de negociación. Uno no arranca con un paro. El paro es cuando después de una larga negociación, una etapa de debate y de discusión, no se llega a un acuerdo. Bueno, la última instancia y el derecho del trabajador es ir al paro. Uno no arranca con un paro la negociación, como hizo Baradel y la CETERA y otros gremios de los docentes. De hecho, insisto, está en plena negociación la paritaria. Hoy, en las provincias, todos los días va cerrando una provincia, una paritaria. ¿Por qué hacer un paro nacional si el gobierno nacional no paga los docentes de los empleados públicos, en este caso los maestros provinciales? Bueno, hablemos de las manifestaciones gremiales. Es que hubo ruptura del acuerdo firmado con los empresarios y el gobierno el año pasado, y hubo despidos en este periodo que supuestamente no iba a haber despidos. Sí, también tenemos un problema con la representatividad empresarial, es claro, digamos, no tenemos, así como tenemos a los dirigentes gremiales que representan a sus bases, en el caso de los empresarios no es así, yo lo lamento profundamente. Hay muchos dirigentes empresariales que se sentaban a esa mesa y que ellos mismos reconocían que no representaban a la totalidad de su sector empresario. Y eso forma parte también del deterioro institucional de la Argentina. No puede ser que no tengamos una representación empresarial acorde a lo que necesitamos hoy en la Argentina. Y es cierto, digamos, muchos de los que firmaban los acuerdos después no representaban a todas las empresas. Y probablemente sea cierto también que haya habido algunos despidos en esos sectores que se comprometieron a no hacerlo. Y nosotros lo vamos a denunciar al lado de los dirigentes gremiales. Pero de nuevo, ese no es el punto. Hoy claramente podemos decir que lo peor ya pasó, que mediante el sacrificio de todos los trabajadores, el acompañamiento de la dirigencia gremial, de gran parte de la dirigencia en general política en la Argentina, podemos decir que estamos poniendo a la Argentina de pie. Y en este contexto creo que lo que está pasando esta semana no ayuda. ¿Crítica al gobierno de los errores que cometió últimamente? Permanentemente hacemos autocrítica. ¿Y cuál es la conclusión? Que no lo van a cometer más. Bueno, fíjese lo que ocurrió hoy
con el caso de Avianca. Nosotros tenemos que entender en el gobierno que la sociedad está muy sensible, que fue una sociedad o es una sociedad que soportó muchos años de mentiras por parte de los que tenían la responsabilidad de llevar adelante las riendas del Estado. Que la sociedad sufrió de funcionarios que se dedicaban más a llenarse los bolsillos que a resolver los problemas de la gente. Y en ese contexto hay que ser extremadamente cuidadosos, extremadamente cuidadosos. En el caso del correo, evidentemente no lo fuimos, lo corregimos. En el caso de Avianca, si hay alguna duda, hay que plantearla antes. Y hay que dejar que la Oficina Anticorrupción, que la justicia, que todos actúen con una gran transparencia, porque la sociedad merece tener un gobierno que cuida hasta el más mínimo detalle en este contexto de tanta incredulidad por parte de la sociedad respecto a los políticos. Hablemos un poco de las elecciones.